quería decirte que quizás en este momento usted me pueda estar escuchando desde la cama de un hospital. Lamentablemente podría ser, o probablemente me estés escuchando desde una cárcel, o quizás mientras trabajas conduciendo un taxi, o probablemente un autobús o un camión. Tal vez estás preparando la comida para tus hijos, o quizás estás solo en una habitación preguntándote que si realmente vale la pena seguir viviendo, o tal vez acabas de llorar porque sientes que nadie comprende el dolor que guardas en tu corazoncito. Quiero decirte algo. Desde el comienzo, Dios sabe dónde exactamente está usted. No solamente conoce su dirección, Él conoce el cuarto donde tú estás en este momento. Él conoce la silla donde estás sentada en este momento. Conoce el nombre de la calle donde tú vives. Pero mucho más que eso, conoce las lágrimas. Esas lágrimas que usted ha derramado cuando nadie las veía. Conoce las noches de insomnio. Conoce las preguntas que usted nunca le ha dicho a nadie y solo vuelan y vuelan y vuelan en tu cabecita. Mas hoy día Dios quiere entrar precisamente allí donde nadie ha podido entrar. Muchas personas piensan que Dios solamente trabaja en grandes templos. Otros creen que Dios solamente se mueve cuando hay miles de personas reunidas. Pero queridos, la Biblia nos enseña y nos muestra algo completamente diferente. El reino de Dios comenzó transformando hogares, señores. Antes de levantar grandes congregaciones, Dios levantó familias. Antes de construir edificios, Dios edificó corazones. Antes de llenar auditorios, Él llenó casas de su presencia. Y hoy el Señor sigue buscando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado ni cambiará. No solamente busca iglesias llenas, por supuesto que no. Él busca hogares llenos de su presencia, porque cuando Dios entra en un hogar, no solamente cambia a una persona, transforma generaciones completas. Hay hogares donde todos los días hay gritos. Hay hogares donde el silencio duele más que las palabras. Y hay matrimonios que ya no conversan. Padres que no saben cómo acercarse a sus hijos. Hijos que crecieron sin escuchar un te amo. Abuelos que mueren sintiéndose olvidados. Personas que viven bajo el mismo techo, pero llevan años separados emocionalmente. Y cuando esto sucede, ¿la casa sigue de pie? Sí, claro que sí. Pero el hogar ya se derrumbó hace muchísimo tiempo. Una casa puede construirse con ladrillos, pero un hogar solamente puede edificarse con amor. Una casa tiene puertas, un hogar tiene abrazos. Una casa tiene muebles, un hogar tiene comunión. Una casa puede ser muy hermosa por fuera y estar completamente vacía por dentro. Hoy día hablaremos precisamente de un matrimonio del que muy pocas veces se predica profundamente. En este matrimonio ellos no fueron profetas famosos. Tampoco escribieron libros de la Biblia, no hicieron milagros registrados, no gobernaron naciones, pero Dios decidió mencionar sus nombres 6 veces en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mide la grandeza como la mide el mundo. El cielo tiene una forma completamente distinta de medir el éxito. Mientras el mundo pregunta, ¿cuánto dinero tienes? Dios pregunta, ¿a cuántos has servido? Mientras el mundo pregunta, ¿cuántos te conocen? Dios pregunta, ¿cuántos conocieron a Cristo por medio de ti? Mientras el mundo busca personas importantes, Dios busca personas disponibles. Y Priscila y Aquila fueron precisamente eso, un matrimonio completamente disponible, dispuestos para Dios. Así que
En este día quiero realizar una oración inicial. No acostumbro a hacerla, pero esta vez lo haré. Aunque ya casi hemos iniciado, ¿no? Pero quiero de parte de Dios hacer esta oración con todos ustedes inicialmente. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo delante de usted. Por favor, no permita que solamente escuchemos una predicación más. No, por favor. Por favor, denos el permiso de poder escuchar su voz y poder hablar al enfermo, al deprimido, al que piensa abandonar su matrimonio. Hable, por favor, al joven confundido. Hable en esta tarde a la madre que ha llorado en secreto. Pueda hablar al hombre que se siente que ha fracasado. Que su Espíritu Santo atraviese las ondas de esa radio y visite cada hogar donde esta palabra será escuchada. Que nadie termine este mensaje igual. En el nombre de Jesús. Amén. Como primer punto, quiero compartir con ustedes que será un hogar que transforma vida. Para eso leeremos el libro de los Hechos en el capítulo 18. Y hay una parte interesante que dice, y halló a un judío llamado Aquila, juntamente con Priscila, su mujer. Y en este punto quiero enfocarme, qué interesante, ¿no? La Biblia solamente dedica unas pocas líneas para presentarlos. Pero detrás de esas pocas líneas existe una historia enorme. ¿Y sabe cuál es? Que estas personas no eran ricos. Este hombre y esta mujer, este matrimonio, no eran políticos, señores. No eran sacerdotes famosos. Eran trabajadores. Fabricaban tiendas, vivían del esfuerzo diario. Y probablemente tenían las manos endurecidas por el trabajo. Así como las mías con callos. Conocían el cansancio, conocían las largas jornadas del día a día. Conocían conocían las preocupaciones económicas. Ellos conocían perfectamente bien las preocupaciones económicas que puede tener un matrimonio. Eran exactamente como millones de personas que hoy nos escuchan probablemente. Y aquí encontramos la primera enseñanza profunda. Dios no necesita circunstancias perfectas para comenzar una obra perfecta. Muchas veces pensamos, cuando tenga dinero, serviré. Cuando mis hijos crezcan, serviré. Cuando tenga tiempo, serviré. Cuando se solucionen mis problemas, serviré al Señor. Pero Dios llamó a este matrimonio mientras seguían trabajando. ¿Sabes por qué? Porque el llamado nunca dependerá de la comodidad, depende de la disposición. Hay personas esperando un milagro para poder servir, cuando en realidad sirviendo es donde muchas veces llega el milagro. Y hay una verdad profunda. Observe algo impresionante. Nunca encontramos a Priscila separada de Aquila. Siempre aparecen juntos. Esto no significa que no tuviesen diferencias. Significa que aprendieron algo muy importante. La unidad vale mucho más que tener la razón. Hay muchas familias que se destruyen porque cada miembro quiere ganar una discusión, pero nadie quiere salvar la relación. Y escuche esto, Satanás no necesita destruir una familia de un solo golpe. Le basta con introducir pequeñas grietas, un resentimiento, una palabra hiriente, una ofensa no perdonada, una conversación pendiente, un orgullo alimentado. Durante años existen orgullos que están siendo alimentados durante años. Las casas nunca se caen primero por fuera, siempre comienzan a derrumbarse desde adentro. Así ocurre también con el corazón. Un día un ingeniero fue llamado para revisar un enorme puente, pero por fuera parecía perfecto, no tenía grietas visibles, todo lucía fuerte. Pero cuando comenzaron las inspecciones, descubrieron que durante muchísimos años el agua ya había oxidado las bases metálicas. El puente seguía hermoso, pero estaba a punto de colapsar. Así sucede con muchísimas familias hoy día. Todos sonríen en las fotografías. ¡Ay, qué bonito! Publicidad, felicidad en lo que vemos. Eso es todo lo que se ve. En lo que se publica hoy día, van a reuniones, parecen estables, pero por dentro
existe una corrosión silenciosa, cosa tremenda. El otro día miraba una publicación de una amiga que pensé que, pues, que las cosas desde hace mucho tiempo yo sabía que no andaban bien, pero de pronto la vi que publicó una serie de fotografías y yo dije, ¿qué pasó? Y se miraba todo. Allá al tiempo me comunico con ella me busca y conversamos y le digo, pero qué bien que me hace saber que estás re bien, le digo. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Me dice. Entonces le digo, pero es que te vi así, así, con la familia, y con el esposo, y con los hijos. Y me dice ella, su contestación fue, Silvia, las apariencias engañan. Yo dije, con eso me dijo absolutamente todo. Entonces ustedes saben de lo que yo me estoy refiriendo en esta tarde, ¿cierto? Hay falta de perdón en tantos hogares, orgullo, indiferencia, falta de respeto y cuando finalmente ocurre el derrumbe, todos dicen, ¿cómo pudo pasar eso? La respuesta es sencilla, el daño llevaba años creciendo en silencio, pero hoy día Dios puede restaurar lo que parece perdido, porque Cristo no solamente reconstruye vidas, Él reconstruye hogares. Tal vez usted dice, mi esposo ya no quiere escucharme. No, es que mi esposa ya no confía en mí. Mis hijos se alejaron. En mi casa solamente existen discusiones. Escuche esto, mientras haya un corazón dispuesto, todavía existe esperanza. Porque Dios es especialista en entrar donde los seres humanos ya no encuentran salida. Hace algunos años una mujer cristiana vivía con un esposo completamente alcohólico. Todos los fines de semana este hombre llegaba golpeando puertas, insultaba, rompía muebles. Los hijos crecieron con miedo. Los vecinos pensaban que ese matrimonio terminaría muy pronto. Y ella lloraba muchísimas noches llorando, pero un día tomó una decisión. En lugar de responder con odio, comenzó a llenar su hogar de oración. Cada mañana caminaba por cada habitación hablando con Dios. Ponía las manos sobre la cama de sus hijos, oraba sobre las puertas principales, pedía que el Espíritu Santo habitase aquel lugar. Pasaron meses, después años. Nada parecía cambiar hasta que una noche aquel hombre llegó completamente quebrantado. No venía borracho, venía llorando y le dijo, no puedo explicar lo que pasó. Entré en este momento a esta casa y sentí que aquí vive alguien más. Necesito conocer al Dios que cambió tu manera de vivir, le dijo a la mujer. ¿Sabes? Ese hombre entregó su vida a Cristo, abandonó el alcohol y comenzó a servir. Y después él ayudaba a otros hombres a salir de las adicciones. ¿Qué fue lo que cambió? Primero cambió el ambiente espiritual del hogar. Porque un hogar lleno de presencia de Dios termina siendo un refugio para quienes llegan heridos. No subestimes lo que Dios puede hacer dentro de tu casa, ¿sabes? Quizás usted piensa, mi casa es pequeña, pero Belén también era pequeño. Mi hogar tiene problemas, también los tenían muchísimas familias de la Biblia. Yo no tengo grandes estudios, podría decir, tampoco los discípulos tenían. Lo único que Dios busca es un corazón dispuesto, porque cuando Dios encuentra a una persona disponible puede convertir una casa sencilla en un lugar donde otros encuentren esperanza. Y esa será la gran enseñanza que comenzaremos a descubrir en la vida de Priscila y Aquila. Un hogar entregado a Dios puede convertirse en un instrumento para transformar muchas vidas. ¿Me acompañan? En la siguiente parte desarrollaremos el contexto de Priscila y Aquila. ¿Por qué fueron expulsados de Roma? ¿Cómo Dios convirtió una aparente tragedia en una misión? Y comenzaremos a profundizar en la frase, en nuestros días vivimos en una sociedad donde el individualismo, el afán por el éxito y la falta de tiempo suelen debilitar las relaciones familiares y el compromiso con los demás. Entonces ahí veremos cómo el Evangelio confronta esa realidad y cómo un hogar puede convertirse realmente en un faro de esperanza. Amén. Entonces, como texto base tenemos el capítulo 18.
verso a 1 al 3 del libro de los Hechos. Después de estas cosas, el hermano Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, y con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En la primera parte vemos que Dios no está buscando hogares perfectos. Él está buscando hogares disponibles. Ahora vamos a descubrir algo extraordinario. Porque antes de que Dios usara a Priscila y a Aquila, ellos tuvieron que pasar por una crisis. Y aquí encontramos un principio que puede cambiar la manera en que vemos nuestros propios problemas. Dios muchas veces utiliza las crisis como puertas hacia nuestro propósito. Nosotros vemos finales, Dios ve comienzos. Nosotros vemos pérdidas, Dios ve preparación. Nosotros vemos lágrimas. Dios muchas veces está sembrando un futuro que todavía no alcanzamos a comprender. Entonces, como segundo punto de este tema, quiero mencionarles que en nuestros días vivimos en una sociedad donde el individualismo, el afán por el éxito y la falta de tiempo suelen debilitar las relaciones familiares y también los compromisos con los demás. Es muy interesante y muy importante lo que está pasando, y muy preocupante lo que está pasando a nivel mundial. Esta frase no solamente describe a nuestra generación, describe una enfermedad espiritual, lamentablemente. Vivimos en una época donde casi todo gira alrededor del yo. Mi éxito, mi dinero, mi tiempo, mis sueños, mi comodidad. Y cuando el yo ocupa el trono del corazón, Cristo deja de ocuparlo. La Biblia enseña un principio completamente diferente. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El reino de Dios no gira alrededor del ego, gira alrededor del servicio. El problema es que el mundo nos ha enseñado que el éxito consiste en subir cada vez más alto. Pero Jesús enseñó que el verdadero éxito consiste en aprender a descender para levantar a otros. Es muy interesante, ¿no? Mientras el mundo dice: piensa primero en ti, Cristo dice: ama a tu prójimo. Mientras el mundo dice: busca reconocimiento, Cristo dice: el que quiera ser el mayor, sea el servidor de otros. Mientras el mundo dice: protege tus intereses, Cristo te dice: pierde tu vida por causa de mí y la hallarás. ¡Ah, qué diferente es el reino de Dios!, ¿cierto? El veneno del individualismo, señores. El individualismo no comienza en la sociedad, comienza en el corazón de cada persona. Fue exactamente el pecado de Lucifer. Quiso ocupar ese lugar que solamente pertenece a Dios, y desde entonces el pecado siempre intenta llevar al ser humano a vivir para sí mismo. Pero por eso vemos familias donde todos viven bajo el mismo techo, pero cada uno, ¿qué sucede hoy día? Cada uno encerrado en su propio mundo. Uno está mirando el teléfono, otro está viendo televisión, otro está trabajando, otro está jugando, y aunque físicamente están juntos, espiritualmente están separados. Nunca hubo tanta comunicación y nunca hubo tanta soledad, nunca hubo tantos medios para hablar, y nunca costó tanto escuchar, nunca hubo tantas fotografías familiares y nunca tantas familias emocionalmente rotas como estamos viviendo hoy día. La tecnología es una herramienta maravillosa, sí, pero cuando ocupa realmente su lugar, pero cuando sustituye la comunión, comienza a robarnos algo que Dios diseñó para el hogar: la presencia mutua. Entonces, una observación del texto. Acá no tenemos algo que muchas veces pasa por desapercibido.
Cuando el hermano Pablo llegó a Corinto, no encontró primero un templo, escuche, encontró una casa. No encontró un edificio religioso, él encontró una familia. Porque muchas veces Dios comienza su obra donde existe un corazón abierto, señores. Y esto nos enseña algo muy profundo. Antes de que una iglesia sea fuerte, debe haber hogares fuertes. Porque la iglesia no nace en un edificio. La iglesia entra al edificio después de haber sido formada, donde en los hogares. Si los hogares se debilitan, la iglesia también sufrirá. Por eso Satanás no solamente ataca a personas, él ataca a los matrimonios, ataca a los padres, a los hijos, ataca a la unidad. ¿Por qué? Porque sabe que un hogar dividido difícilmente podrá influir sobre otros. Pero aquí vemos la crisis de Priscila y Aquila. La Biblia dice que fueron expulsados de Roma por orden del emperador Claudio. Pensemos por un momento. Ellos tuvieron que abandonar su ciudad, por ende sus negocios, sus amistades, sus recursos, todo aquello que habían construido con tanto esfuerzo. ¿Usted se imagina perder todo eso? Seguramente hicieron el equipaje con lágrimas. Es muy probable que ellos hayan llorado. Quizás se preguntaron, ¿por qué Dios permitió esto alguna vez? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Me imagino. No sé si ellos se la hicieron. A veces decimos, ¿por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué tuve que salir de mi país? ¿Por qué el fracaso en ese matrimonio? ¿Por qué murió esa persona? ¿Por qué estoy viviendo esta necesidad? Mas la Biblia nos dice que Priscila y Aquila no dicen que abandonaron la fe, no dicen que dejaron de servir, continuaron caminando, y mientras caminaban Dios ya estaba preparando un encuentro con el hermano Pablo. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Ellos pensaban que solamente estaban cambiando de ciudad, pero Dios estaba cambiando su destino. Acá hay un principio espiritual. Escucha esta verdad. Muchas veces lo que parece un castigo, en realidad es una dirección divina, ¿sabes? El hermano José, se recuerda, fue vendido, pero llegó al palacio. El hermano Moisés fue expulsado, pero encontró su llamado. El hermano David huyó, pero terminó siendo rey. La hermana Ruth perdió a su esposo, pero encontró el propósito de Dios. Priscila y Aquila fueron expulsados, pero terminaron siendo colaboradores del apóstol Pablo. ¿Qué significa esto, queridos? Que Dios sigue escribiendo cuando nosotros creemos que la historia terminó. Hay capítulos que nosotros le llamaríamos tragedias, y Dios lo llama preparación. Un día un artesano japonés practicaba un arte conocido como por reparar vasijas quebradas utilizando oro líquido para unir las grietas, y en lugar de esconder las fracturas, él las resalta. Las piezas restauradas no pierden su valor, entonces muchas veces vale más esta pieza de lo que valía antes. Las cicatrices cuentan una historia de restauración. Así trabaja Dios. Él no ignora nuestras heridas, las transforma en testimonio. Lo que el enemigo quiso usar para avergonzarte, Dios puede usarlo para darte esperanza y para dar esperanza a otros. Hay personas que hoy día escuchan este mensaje pensando, mi vida está rota, pero las manos del gran alfarero todavía siguen restaurando vasijas. Y cuando Dios termina su obra, las grietas ya no hablan de derrota, sino que ellas hablan de gracia. En 1871, un abogado y empresario llamado Spafford perdió gran parte de sus bienes en el gran incendio de Chicago. Poco tiempo después se envió a su esposa y a sus 4 hijas en un viaje por barco hacia Europa. Esta historia ya las he compartido con ustedes antes, pero es muy interesante y siempre la recuerdo, que mientras él se quedaba para resolver algunos asuntos pendientes y las alcanzaría después, según él. Les conté el otro día que durante la travesía el barco chocó con otra embarcación y se murieron más de 200 personas. Murieron sus 4 hijas y solo su esposa logró sobrevivir. Día después ella le envió un breve telegrama con breves palabras que quedaron grabadas en la historia. Salvada sola. Cuando Spafford cruzó el océano para reunirse con ella,
El capitán le indicó el lugar aproximado donde habían muerto sus 4 hijas. En ese mismo sitio, en medio del dolor más profundo, escribió un himno. Está bien con mi alma. Ese es el título o una frase del himno. Él no escribió esas palabras porque no sufriera, las escribió porque aún en el valle más oscuro, Dios seguía siendo su refugio, su confianza. Miles de personas durante generaciones han encontrado consuelo cantando ese himno. Lo que parecía solamente una tragedia terminó llevando esperanza a incontables corazones. No porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios puede sacar esperanza incluso de aquello que jamás habríamos elegido vivir. Quizás usted esté diciendo, hermana, usted no sabe lo que yo estoy atravesando hoy día. Tienes razón, ¿sabes? Yo no lo sé, pero Dios sí. Él conoce el diagnóstico, Él conoce la duda, conoce la angustia, conoce el vacío que puedes tener en este momento. Y así como dirigió los pasos de Priscila y Aquila hasta el lugar donde debían de estar, también puede dirigir cada uno de tus pasos hoy día. No permitas que la amargura gobierne tu corazón, por favor. No conviertas el dolor en un hogar permanente para vivir. Llévalo, por favor, a los pies de Cristo, porque el Señor puede tomar aquello que hoy parece una pérdida y convertirlo en una plataforma para bendecir a otros. Una pregunta. ¿Qué habría pasado si Priscila y Aquila hubiesen decidido vivir solamente para ellos después de ser expulsados? Probablemente la historia bíblica los habría olvidado, ¿sabes? Pero ellos escogieron servir, aun cuando la vida había sido difícil. Y esa decisión hizo que sus nombres quedaran escritos para siempre en la palabra de Dios. Tal vez usted no pueda cambiar lo que ocurrió ayer, pero sí puede decidir lo que harás con ese dolor a partir de hoy. Y cuando una vida herida se pone en las manos del Señor, Él puede convertirla en un refugio para quienes también necesiten esperanza. Porque Dios sigue levantando hogares que transforman vidas, no desde la perfección, sino desde la fidelidad. Y en la siguiente parte que continuaremos, profundizaremos en la frase, ellos no separaron su trabajo de su fe. Mostrando cómo Priscila y Aquila entendieron que el taller donde fabricaban tiendas también era un altar de servicio. Exploraremos algo importante: el significado bíblico del trabajo, la adoración en la vida cotidiana y cómo Dios usa la fidelidad en lo pequeño para abrir puertas a un misterio que impacta generaciones. Amén. Y continuando con este consejo, este estudio bíblico que les he preparado con el tema Un hogar que transforma vidas, en la parte número 3, continuando con el libro de Hechos en el capítulo 18, en el verso 2 al verso 3, y dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, ellos, queridos, no separaron su trabajo de su fe. Una de las grandes enseñanzas que encontramos en la vida de la hermana Priscila y del hermano Aquila es esta. Ellos entendieron que Dios no solamente estaba presente cuando oraban, sino también cuando trabajaban. Interesante, ¿no? Ellos no tenían una vida espiritual encerrada en un día específico de la semana, como muchos. No. Ellos no eran personas que solamente hablaban de Dios en una reunión. Tampoco. Su fe caminaba con ellos al taller, a donde fueran, a donde estuvieran. Su fe estaba presente en sus conversaciones, su fe estaba presente en sus decisiones, su fe estaba presente en la manera de que trataban a las personas, porque habían comprendido una gran verdad que muchas personas todavía necesitan descubrir. Para Dios no existe una separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Cuando una vida está entregada a Él, ¿sabes? Muchas personas piensan, el domingo pertenece a Dios. Pero el lunes pertenece al trabajo. El templo pertenece a Dios. Pero la oficina, entonces, ¿pertenece al mundo? El momento de oración pertenece a Dios. Pero te digo,
Pero los negocios funcionan con otros principios entonces. Sin embargo, la Biblia enseña que toda nuestra vida le pertenece al Señor. El hermano Pablo escribió: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Colosenses capítulo 3, verso 23. Observe la profundidad de esta palabra. El hermano Pablo no dijo: todo lo que hagas dentro de una iglesia. Él no dijo: todo lo que hagas dentro de una iglesia. Él dijo: todo lo que hagáis. Esto incluye el trabajo, la familia, los negocios, las conversaciones, las decisiones, los pensamientos, todo, absolutamente todo. Entonces, el taller como un lugar de misión, imagínense. Por un momento, el taller de Priscila y Aquila no era un lugar religioso de apariencia. No tenían ahí un altar, no tenían lámparas de templo, no tenían un sacerdote. Era un lugar donde se trabajaba de verdad. Un cuero, telas y herramientas. Ahí había esfuerzo, sudor, ruido, materiales, clientes. Pero allí también estaba Dios. Porque cuando una persona entrega su trabajo al Señor, el lugar común se convierte en un lugar santo. El taller podía parecer solamente un negocio, pero Dios lo veía como una plataforma de influencia. ¡Aleluya! Cada persona que entraba podía encontrarse con algo más que una tienda. Podía encontrarse con una pareja que vivía diferente. Podía escuchar palabras de esperanza. Podían observar a un matrimonio unido. Podían conocer el carácter de Cristo reflejado en ellos. ¡Qué lindo! Entonces aquí vemos una gran verdad importante para nuestro día. Muchas personas quieren tener un ministerio público. Quieren predicar, quieren ser reconocidas, quieren estar frente a una multitud, pero Dios primero observa. ¿Cómo somos cuando nadie nos está viendo? Porque el carácter se forma en los secretos, señores. El verdadero mensaje de una persona no solamente está en lo que dice, está en lo que vive. Una persona puede levantar sus manos en adoración el domingo, pero si el lunes engaña a sus clientes, maltrata a sus empleados o actúa con deshonestidad, algo está desconectado aquí en esta persona. Y es preocupante. La fe verdadera no cambia solamente nuestra canción, cambian nuestras acciones. No solamente cambian nuestra manera de hablar, cambian nuestra manera de vivir. El perfume no se puede esconder, señores. Una persona puede intentar esconder muchas cosas. Puede esconder una carta, puede esconder un objeto, puede esconder una opinión, pero hay algo difícil de esconder: un perfume. Cuando alguien entra a una habitación usando un perfume agradable, las personas pueden notar que estuvo allí, incluso después de que se fue. Así debe ser un creyente. No necesitamos... Hay algo interesante, que no necesitamos anunciar constantemente: soy cristiano. Nuestra vida debe dejar un aroma. El hermano Pablo dijo: porque para Dios somos grato olor de Cristo, grato perfume. 2 Corintios 2, verso 15. La pregunta no es solamente: ¿las personas saben que creemos en Cristo? La pregunta más profunda es: ¿las personas pueden percibir a Cristo cuando están cerca de nosotros? Queridos, el testimonio en el trabajo. El mundo necesita cristianos que entiendan que su trabajo también puede glorificar a Dios. Un conductor puede reflejar a Cristo. Un agricultor puede reflejar a Cristo. Una madre que limpia su casa puede reflejar a Cristo. Un empresario también puede reflejar a Cristo. Por supuesto que sí. Un estudiante puede reflejar a Cristo. Claro que sí. No todos están llamados para estar detrás de un púlpito, pero sí estamos todos llamados a representar a Jesús donde Él nos colocó. Amén. La excelencia como testimonio. Priscila y Aquila fabricaban tiendas. No estaban simplemente sobreviviendo. Ellos hacían su trabajo con excelencia. Y esto nos enseña algo. La mediocridad no honra a Dios cuando nace de la falta de compromiso. Un creyente debe entender que su trabajo es una oportunidad para mostrar el carácter del Señor. Cuando alguien trabaja con honestidad,
cuando cumple su palabra, cuando trata bien a otros, cuando no aprovecha la oportunidad para engañar, está predicando un mensaje sin usar palabras. Interesante, ¿no? El panadero que predicaba sin un púlpito. ¿Usted se recuerda de esa historia? Un hombre cristiano tenía una pequeña panadería en un barrio humilde. No era famoso, no tenía una iglesia, no tenía miles de seguidores, pero todas las mañanas abría su negocio orando. Señor, que hoy cada persona que entre puede recibir algo más que pan. Sus clientes comenzaron a notar algo diferente, ¿sabes? Si alguien no tenía suficiente dinero para comprar, él ayudaba. Si alguien estaba triste, él escuchaba. Si alguien necesitaba consejo, tenía una palabra de esperanza para cada uno. Un día llegó un joven desesperado. Había decidido quitarse la vida. Entró solamente porque quería comprar algo para comer. Antes de hacerlo, el panadero notó su tristeza y en lugar de atenderlo rápidamente, él se sentó con él. Le habló, le escuchó, le recordó que su vida tenía valor delante de Dios. Ese joven no solamente recibió alimento para su cuerpo ese día, ese día recibió esperanza para su alma. Años después, ese joven regresó. Ya era un hombre transformado y le dijo, usted probablemente olvidó aquella conversación, pero ese día Dios usó su negocio para salvar mi vida. El panadero nunca tuvo un gran escenario, pero sí tenía un corazón disponible. Oh, Priscila y Aquila, un matrimonio que servían juntos. Otro aspecto hermoso del texto es que dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos. El hermano Pablo encontró un matrimonio unido. El propósito. No solamente compartían una casa, compartían una misión. Hay una diferencia enorme. Muchas parejas viven juntas, pero no caminan juntas. Comparten dirección, pero no comparten visión. Comparten gastos, pero no comparten sueños espirituales. Priscila y Aquila nos enseñan que un matrimonio puede convertirse en una fuerza poderosa donde ambos deciden poner a Dios en el centro. Quizás hay un matrimonio escuchando este mensaje hoy día y quiero hablarles al corazón en el nombre de Jesús. Te digo, no permitan que solamente sean compañeros de casa, por favor. Sean compañeros de propósito. No permitan que solamente hablen de problemas. Hablen también de Dios. No permitan que sus hijos solamente vean discusiones. Permitan que ellos también vean perdón. No permitan que su hogar sea solamente un lugar donde se duerme. Conviértanlo en un lugar donde Dios habite. Porque los hijos quizás olvidarán muchas cosas materiales, pero nunca olvidarán el ambiente espiritual que respiraron en casa. Priscila y Aquila nos recuerdan que no necesitamos esperar una plataforma grande para poder servir a Dios. Ellos tenían un taller, tenían una casa, tenían un oficio, tenían una vida normal, pero supieron todo eso, lo supieron y lo pusieron todo en las manos del Señor. Y cuando una persona entrega lo ordinario a Dios, Dios puede hacerlo extraordinario. Tal vez usted piense, mi vida es muy sencilla, pero Dios siempre ha usado personas sencillas. Una vara en las manos de Moisés movió, ¿qué cosa? Un mar. 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús alimentaron una multitud. Un hogar en las manos de Dios puede transformar vidas. La pregunta no es, ¿qué tan grande es lo que tengo? La pregunta es, ¿está disponible para Dios lo que tengo? Porque un hogar entregado al Señor puede convertirse en una puerta de esperanza para muchos. Entonces, en la próxima parte de este mensaje, desarrollaremos unas de las secciones centrales del mensaje mientras ejercían su oficio como fabricante de tiendas, también abrían las puertas de su hogar, servían a la iglesia y dedicaban tiempo a enseñar y fortalecer a otros. Allí entraremos en el poder espiritual de la hospitalidad, en discipulado dentro de la casa y cómo un hogar puede convertirse en un refugio para personas heridas. Eso es lo que estaremos aprendiendo en la segunda parte de esta re bonita enseñanza que la verdad me he tomado el tiempo. Es que me encantó, me reencantó
esto tan profundo que encontré en esta pareja, que nadie la predica, nadie la habla. Y hay tanto para aprender. Por eso la he dividido en dos partes. Y a usted que me acompañó hoy día, le invito por favor en la próxima que esté por aquí yo, poderse conectar y poder continuar disfrutando de este manjar espiritual que el Señor nos está otorgando. ¿Para qué? Para guiarnos a su reino bendito.